de nuevo muy feliz de todo este tipo de dotaciones para el pueblo. La verdad es que esta situación públicamente, ayer lo hice ya en el programa de radio que tenemos local, pero yo creo que está aquí nuestro amigo y ex vecino de San Juan, como sus raíces todavía de este pueblo. Quiero agradecer a la agencia de energía valenciana y a su director general, aquí el conseller. Quiero agradecer la atención que ha tenido San Juan, una dotación que el pueblo de San Juan debe saber que íntegramente está solucionado con energía para que los buenos de los ejercicios, en este caso, muchas gracias por tener este detalle con su pueblo San Juan, sí, poco más que decir, el acto va a consistir, después voy a dar el micrófono al señor conseller y luego el que se atreva vamos a hacer un paseo, pero aconsejo por dos cosas. Una, por el tema de la bicicleta y otro porque conozcáis a los que no conocéis el pueblo para que lo conozcáis. Muchas gracias y buen día. Alcalde de San Juan, querido del mundo, miembros de la corporación municipal, director general de la energía, diputado provincial, bueno, pues señoras y señores, muy buenos días a todos. Es para mí, la verdad es que un placer venir aquí a San Juan, como dice el mundo, pues un municipio que me trae unos recuerdos de verdad entrañables. De hecho, como muy bien ha dicho, yo viví aquí durante bastantes años. Y la verdad es que sigo recordándolo muy a menudo, puesto que vivo escasamente 2 kilómetros de aquí. Lo que pasa es que justo en el índice del término municipal. Bueno, pues la verdad es que hoy lo que estamos inaugurando es otra apuesta más por la movilidad y por el programa de eficiencia energética que está desarrollando la Consejería de Infraestructuras a través de la Agencia Valenciana de la Energía. Ya son con este 23 préstamos de bicicletas gratuitos en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. La idea es seguir ampliando para los municipios de un determinado número de habitantes con el fin de concienciar a la gente y evitar desplazamientos en vehículos privados. De hecho, este préstamo gratuito de bicicletas, 5 puestos, 70 bicicletas, va a propiciar que se consuman, según los cálculos que hemos hecho y las experiencias que tenemos en otros municipios que ya está funcionando este mismo sistema, se consuman 35.000 litros menos de gasolina y se eviten casi 75 toneladas de emisiones de CO2 al año. Yo creo que es muy importante. Hoy también todavía estamos con la resaca, no solamente de la fiesta de San Juan, sino con la semana europea de la movilidad. Y yo creo que estamos en el día de hoy para seguir apostando por la movilidad, por la sostenibilidad, y lo que seguiremos haciendo es intentar concienciar a través de este programa tan ambicioso que tiene la Agencia Valenciana de la Energía, que toca a todos los sectores, tanto industrial, como el sector público, como municipios, concienciando a la gente con un programa de más de 26 millones de euros para que se consuma de alguna manera eficiente. Ese programa de palabras y decirles que disfrutéis y que se aproveche este préstamo gratuito de bicicletas, y espero que tenga tanto éxito que en breve pues, se esté pidiendo ampliar con muchas bases para que lo pueda utilizar todo el mundo y podamos utilizar nada más. Muchas gracias. Let me watch you break it down and
work, it hustle.